De los 6 millones y feria que somos en Puebla, 4 millones y medio tenían posibilidades de votar y solamente votaron 1,5 millones. O sea, quiere decir que solamente el 33% de la población salió responsablemente a votar. Esto es algo impactante porque en las elecciones de presidente que acabaron de ver, digamos son las más inmediatas, llegamos al 67% de la participación y todavía eso es bajo, pero 33% de votación es así como que algo, o sea, ¿qué sucedió ahí, no? ¿Qué pasó con las otras 3 millones de gentes que podían votar y no lo hicieron? Y mira, no me meto a cuestiones de quién ganó y ese tipo de cosas. A lo que voy es esto. Tú y yo pertenecemos a este estado. Y entonces, si tenemos los que tenían posibilidades de votar, debían de haber salido a votar por la honra de ser parte de este estado, porque muchas veces nuestro pensamiento es es que mi voto no va a hacer la diferencia. No has entendido nada. De eso no se trata, de si tu voto hace o no hace la diferencia, que sí lo hace, pero no me voy a meter en eso. Hay un honor el que tú y yo pertenezcamos a este estado y entonces es una honra pertenecer y yo correspondo esa honra honrando al salir y a votar. 3 millones de gente, yo sé ninguno de esos está aquí, y si está aquí te perdono y no pasa nada y seguimos adelante. Pero, 3 millones de gente no honraron su pertenencia en el estado. Y este es el tema que te quiero hablar, la honra de pertenecer, porque tú y yo pertenecemos. Eso no está en duda ni en búsqueda, pertenecemos. Si tú tienes una credencial de elector de este estado, tú perteneces al padrón electoral de este estado, tú perteneces a este estado. Si resides, tienes una casa en el estado de Puebla, pues perdóname, pero tú eres poblano. A lo mejor no me resisto, yo no soy poblano, eres poblano y tienes un compromiso. Si después te mueves a Morelia, pues ya vas a ser moreliano, lo que sea, ¿no? Pertenecemos, tú y yo somos mexicanos, ¿sí? Quizá tienes tú varias nacionalidades, pero si tienes la nacionalidad mexicana, tú perteneces a México. O sea, no es de que digas, hoy no quiero pertenecer a México. No, ya perteneces. Hoy no quiero ser de Puebla. No, ya eres de Puebla. Y entonces ahí está la honra. No está en que tú y yo estamos buscando pertenecer, es porque ya pertenecemos, yo tengo que honrar el que soy parte. En el caso de las elecciones, la manera en que yo honro es saliendo y votando. En una libertad yo puedo elegir al que yo quiera dentro de esos candidatos. Esa es mi libertad y mi derecho ciudadano. Pero yo honro al salir a votar. Y entonces yo lo que veo es que algo está pasando en Puebla porque no hemos entendido la honra de pertenecer. Amós 3:3, este profeta del Antiguo Testamento hace esta pregunta. ¿Pueden dos caminar juntos sin estar de acuerdo a dónde van? ¿Tú sabías que vamos en una dirección como nación? ¿Tú sabes cuál es esa dirección? Nos tenemos que poner de acuerdo. Y fíjate, pertenecemos, déjame darte algunos ejemplos de dónde tú perteneces. Nuevamente, esta plática no se trata de cómo le hago para pertenecer. Esta plática se trata de que, ya que pertenezco, ¿cuáles son mis responsabilidades? ¿De qué manera yo puedo honrar esa pertenencia? Por ejemplo, tú perteneces a 2 familias. A tu familia inmediata, ¿sí? Yo, mi esposa y mis 4 hijos hacemos una familia. Pero yo también pertenezco a la familia de Cristo. Pertenezco a 2 familias. Y con cada una de las familias yo necesito honrarlas. Yo tengo una responsabilidad con ellos. Por ejemplo, tú perteneces por lo menos a 2 naciones. A lo mejor tienes 3 ciudadanías y entonces perteneces a 4 naciones. Pertenecemos a la nación mexicana, eres mexicano a esta nación. Y tienes unas obligaciones y tienes que honrar el tú ser mexicano. Pero también tú y yo pertenecemos al reino de Dios. Él dice que Él nos adquirió para una nación santa. Tú y yo le pertenecemos a Dios, pertenecemos a este reino de Dios, a esta familia de Cristo. Y entonces tenemos obligaciones y tenemos honra que podemos dar. Por ejemplo, ¿cómo tú y yo podemos honrar el ser mexicanos? Pues hay muchas maneras. Votando, ya dijimos, esa es una, ¿no? Por ejemplo, hablando bien de México. Oye, pues si somos parte de México, ¿por qué yo voy a hablar? ¿Tú crees que yo voy a hablar mal de mi familia?
¿Verdad que sería una así como que, no, déjenme familia, o sea, déjenme contarles de mi esposa y de mis hijos, y mi casa y las goteras, y pues no voy a hablar mal de mi casa, porque yo voy a honrar, yo te puedo hablar puras cosas buenas de mi casa. ¿Hay cosas que tratar? Claro que sí, pero lo hacemos en confidencialidad y positivamente y vamos para adelante. Hay muchas cosas y de eso se trata eso. Nos tenemos que poner de acuerdo, saber y reconocer que hay una unidad, una pertenencia que ya está y necesitamos aprender a eso. Tú y yo estamos llamados a pertenecer. Desde el principio, este es el diseño de Dios. Vamos a ver la siguiente. Llamados a pertenecer. Génesis 2:18 nos dice, en este libro, comienzo de la Biblia, que no es bueno que el hombre esté solo. Son palabras de Dios. Dios hizo a Adán y lo vio a Adán y dijo, no es bueno que esté él solo. Y entonces le hizo a Eva, ¿no? Y de ahí viene toda la raza humana. Pero fíjate, este es el principio. No es bueno que el hombre esté solo. Tú y yo no estamos diseñados para vivir en independencia, en soledad, aislados. No. Tú y yo estamos diseñados a pertenecer. Y estamos llamados a pertenecer. Y la gracia de Dios es que ya perteneces. Pero tú tienes que tener una mentalidad, un entendimiento, de decir, ok, ya pertenezco a una familia, a una nación. A la familia del Padre, si he creído en Jesucristo, ¿no? Y a la nación santa, real sacerdocio, que Dios nos ha convocado, llamado, rescatado, nos ha llevado de las tinieblas a su luz admirable. Y entonces yo ya pertenezco. Lo que tengo que entender es que ese es parte del diseño de Dios y no hay otra manera. No existe otra manera, porque a lo mejor donde tú perteneces no estás muy orgulloso, a lo mejor no estás orgulloso de Puebla, a lo mejor no estás orgulloso de México o de tu familia, pero ¿sabes qué? Vas a ser mexicano hasta la muerte. O sea, vamos a ser mexicanos. Y entonces te puedes pasarla quejando, puedes pasar y decir, ok, me voy a sumar y ¿qué tengo que hacer? Entiende esto, nadie puede lograr su propósito solo. Este es el principio. Nadie puede lograr su propósito solo. Nadie. Tú tienes un propósito, yo tengo un propósito. El propósito, hay un propósito individual, pero lo interesante es que como mi propósito individual no lo puedo lograr sin sumarme al propósito corporal, a donde yo pertenezco, tengo que tener ese entendimiento. Muchas veces queremos hacerlo solo. O sea, a lo mejor tú dices, yo no salgo a votar, yo me agarré de ese ejemplo, no, pero yo no salgo a votar porque yo tengo mi propio proyecto. Maestro, no lo vas a poder lograr si no te sumas al proyecto de Estado y de nación y de mundo que estamos aquí. Estamos aquí, ya nos subimos, o sea, no hay manera de bajarnos. Y entonces tenemos que entender esto. Y esto yo creo que es una revelación que puede venir a nuestra vida. Yo sé que perteneces a otros lados, perteneces a una clase, perteneces a un grupo de amigos, a lo mejor perteneces a un club y a todos les debes honra y todos contribuyen para tu propósito. Y cuando lo entiendes, primero lo agradeces a Dios. ¿No das gracias a Dios por la familia de fe? Yo estoy feliz que pertenezco a esta familia de fe. Doy gracias a Dios por mi familia inmediata. Doy gracias a Dios por el grupo de amigos que yo tengo. O sea, das gracias primero. Pero después te paras firme y honras ese pertenecer. Y eso vamos a ir estudiando. Primero, nadie puede pertenecer sin honrar la unidad. La unidad. La unidad es un concepto que está dentro de pertenecer. Y aquí Pablo escribe a los Corintios y Pablo da la ilustración de la iglesia como el cuerpo de Cristo. Tú y yo somos la iglesia de Cristo. Él es la cabeza y Pablo lo que dice es que somos un cuerpo y estamos unidos a la cabeza. Y vamos a leer el pasaje. Dice, el cuerpo humano tiene muchas partes, pero las muchas partes forman un cuerpo entero. ¿Cuántos cuerpos forman todas estas partes? Dilo fuerte, ¿uno? Uno, solamente uno, ¿sale? Entonces, y dice, lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo, con la iglesia. Y entonces, esto es lo primero que tienes que honrar, la unidad. Es como, o sea, tu mano derecha pertenece a tu cuerpo, ¿sí o no? ¿Se manda sola, sí o no? O sea, puedes decir, tengo la libertad, ¿no? Pero a lo mejor la mano dice, hoy no me voy a lavar las manos antes de comer, ¿no? Y fui a la iglesia y saludé a todos los amigos y pelados y todo ese rollo. Y llego y me pongo un rico taco con aguacate y todo ese rollo, pero las manos dicen, no nos vamos a lavar, nos rebelamos, no nos lavamos. ¿Son libres de hacerlo? Pues sí, todos tenemos libertad. Pero ¿qué va a pasar con el intestino? Después de echar los tacos con todos los microbios, y no te estoy diciendo que traigas microbios, pero ¿me entiendes? ¿Sí? O sea, ¿qué le va a pasar al intestino? Se va a enfermar.
¿Y quién sufre? Todo el cuerpo. Y al rato hasta las manitas están temblando, ¿no? De la fiebre. O sea, ¿entiendes? Somos parte de un solo cuerpo. Cuando tú perteneces, son uno solo. Cuando nos casamos, Caro y yo, y ese es el misterio de Dios, ahora ya no somos dos, ahora somos uno. Pero también en la familia, nosotros somos la familia Parás Camacho. Y entonces es una familia, no es que tengamos 4 familias en mi casa, ¿no? Los que viven en el piso de arriba, los que les gustan las pizzas y los que les gusta la serie. No, o sea, somos una sola familia. ¿A todos nos gustan las pizzas? No. ¿A todos nos gustan las hamburguesas? No. Pero todos somos la misma familia. Y en esta libertad, o sea, entender esto, tú eres parte, perteneces. Tienes una libertad, pero tu libertad debes de tú ejercerla responsablemente hacia esa unidad. Y así como todo tu cuerpo va a... ¿Verdad que todo el cuerpo tiene un solo propósito? O sea, si tú te machucas el dedo, pues no todo el cuerpo sufre. Hasta la orejita te dice, no manches, ten más cuidado, ¿no? O sea, ¿cómo nos dolió eso? A todo el cuerpo, unidad. Este es un principio del reino, la unidad. Y tú y yo tenemos que honrar la unidad. En lo que hacemos, en lo que hablamos, en lo que decidimos, en lo que buscamos, en lo que perdonamos, en lo que esperamos, en lo que cedemos, en lo que opinamos y en lo que no opinamos. Porque estamos contemplando esa unidad. La unidad también, y ahora vamos más adelante, la unidad o esta pertenencia también necesita honrar la diversidad. Y nuevamente la ilustración del cuerpo que da Pablo ahora en Romanos 12, 4 y 5, dice, así como nuestro cuerpo tiene, ¿cuántas partes? Muchas partes. Y cada parte tiene una función especial, el cuerpo de Cristo también. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. Entonces, primera unidad, tenemos que honrar la unidad, reconocerla y buscarla y beneficiarla en nuestro caminar, en libertad, pero siempre beneficiando la unidad. Lo segundo es reconocer la diversidad. ¿No te da gusto que no nomás en tu cuerpo hay puro dedo chiquito? Sería una lata, ¿no? Pues, gloria a Dios por el dedo gordo, pero horrible sería tener puros dedos gordos, ¿no? O sea, hay una diversidad y tenemos oídos y tenemos ojos. Y los ojos no quieren ser oídos ni deben de ser oídos. Y los ojos deben de honrar a los oídos y los oídos a los ojos. De igual manera tú y yo tenemos una búsqueda sin querer, queriendo, por tratar de hacer a todos iguales a nosotros. ¿Te pasa a ti también o solamente a mí? Ejemplo, un director en una empresa y empieza a contratar. Si no es cuidadoso, va a contratar a pura gente igual a él. Y eso va a ser un desastre en la empresa. Me ha pasado, yo de repente contratando y he encontrado que mi equipo, todos son iguales a mí. ¿Y qué pasa? Eso empobrece al equipo, ¿te das cuenta? Porque yo tengo unos dones, pero yo necesito los dones del otro para complementarme. Pero ¿qué pasa si yo nada más contrato a pura gente con mi don? ¿Y sabes por qué lo hago? Pues porque yo soy bien a todo dar. Yo soy lo máximo. ¿Sí? Y entonces ve otra persona y es como yo, le vas al Cruz Azul, eres lo máximo, ¿sí? Y al rato en mi equipo hay puros del Cruz Azul, ¿sí te ha pasado? ¿Sí? O sea, tu equipo debe de ser de la América, de los Chivas, sí, tú dices, no, puede ser, pues sí, puede ser, o sea, debe de ser una diversidad, necesitamos honrar la diversidad. Nuevamente, en mi casa no a todos les gustan las pizzas y honramos que al otro le guste el sushi. Y vamos de repente a comer ahí, al que no le gusta el sushi, pues tiene que ceder. Y necesitamos honrar esa diversidad. En la iglesia aquí hay una diversidad y es muy hermosa. O sea, gloria a Dios por la diversidad. Pero muchas veces queremos encajar a todo el mundo, que todo el mundo sea igual y no, pues hay unos que les gusta un tipo de música y a otros les gusta otro tipo de música. Hay uno que no les gustan los tambores y a otros sí les gustan los tambores. Y a uno les gusta la música alta y a otros les gusta la música baja. ¿Y qué tenemos que hacer? La unidad, nos ponemos de acuerdo, pero honramos esa diversidad dentro del orden de Dios, en la voluntad de Dios, en la verdad de Dios, pero necesitamos honrar esa diversidad. Y cuando tú ves a alguien diferente a ti, colaborando, te debes de alegrar, ¿no? ¿Cuántos de ustedes, así dices, yo nomás no canto ni toco ningún instrumento? ¿Sí? Hay varios, ¿no? Quizá la mitad del auditorio no toca ni canta ni un instrumento, ¿no? ¿No le das gracias a Dios por el equipo de alabanza? ¿No?
Porque a lo mejor, ¿qué pasa si el pastor no canta y contrata puros? O sea, ¿me entiendes? No contrata, pero invita a puros que no cantan. ¿Qué sería esto? Pues un desastre, ¿no? Diríamos, vamos a pensar esta canción. Nos pasaremos pensando la canción para que nadie cante. O sea, das gracias por los que tocan, pero das gracias por los que enseñan, das gracias por los que cuidan en cuneros y los de la mesa de informes y todos en esta diversidad. Alégrate de la diversidad. Nuevamente, dentro del orden y de la voluntad de Dios. Porque si hay un límite a la diversidad, no es que todo va, no. Dentro de la voluntad de Dios, pero eso es bueno. Dios nos hizo diferentes. Pablo habla de que en la iglesia hay pastores, apóstoles, profetas, evangelistas y maestros. Fíjate qué riqueza. Y todo esto es para el beneficio de todo el cuerpo. Y necesitamos en la iglesia tener apóstoles, evangelistas, maestros, profetas, porque si no, imagínate que todo fuera con maestros, imagínate que todo fuera profético. No, o sea, necesitamos ese balance. Honra la unidad, peléala. Honra la diversidad, disfrútala, aprovéchala, búscala. Y lo tercero es que también tenemos que llevar, que el pertenecer lleva una responsabilidad. Así como decíamos que el votar no era para si hacías la diferencia o no, era una responsabilidad. O sea, el día que el 100% del padrón electoral vote, es el día que hemos entendido la responsabilidad que tenemos. No si nuestro voto valió o no valió, es mi responsabilidad y yo participo. Efesios 4:16. Él hace que todo el cuerpo encaje, ¿y qué dice? Perfectamente. ¿No tu cuerpo es una maravilla? ¿Sí? O sea, en cómo funciona. O sea, la fisiología y todo eso hace que todo el cuerpo perfectamente. Y está hablando de la iglesia, dice, y cada parte al cumplir con su función específica, ayuda a las demás a que se desarrollen y entonces todo el cuerpo está, ¿cómo está? Sano y lleno de amor. Pregunta, ese grupo al que tú perteneces, sea tu familia, sea tu iglesia, sea tu grupo de amigos, sea tu unidad de trabajo, ¿está sana y llena de amor? ¿Sí? Entonces esta plática tú ya la puedes exentar, ¿no? Pero si dices, como que todavía no, ¿qué es lo que falta? Responsabilidad. Que cada parte responsablemente, o sea, haga su parte perfectamente. Y hay una responsabilidad de pertenecer y no la entendemos. Si yo pertenezco a una familia, yo tengo una responsabilidad. Yo no puedo decir en mi casa, pues no llego en una semana. Oye, no, pues yo estoy responsable, yo tengo que honrar a mi familia y llegar, y si no voy a llegar porque estoy de viaje, pues les aviso, ¿no? O sea, hay una responsabilidad, ¿no? ¿No has ido en un coche manejando largas horas? ¿Sí? Y verdad que necesitamos responsabilidad para lograrlo, porque si todo el mundo empieza a hacer lo que quiere, todo el mundo es libre de hacer lo que quiere en ese coche. Pero Pablo dice, todo te es lícito, pero no todo te conviene. Y yo le agregaría, ni nos conviene a los demás que vamos en ese viaje. ¿Qué pasa si en un viaje? Imagínate, en un viaje está lloviendo, las ventanas cerradas, y de repente ahí el grupo que va viajando no es responsable de lo que empieza a hacer, ¿no? ¿Cómo se pone el ambiente ahí? ¿A qué empieza a oler ese ambiente? Ya no voy más explícito, pero es verdad que necesitamos ser responsables por el bien de los demás. Yo le digo a mis hijos, cuando les doy algún permiso, ¿no? Y les doy un permiso y se van a ir a algún lado, etcétera, y yo le digo, ¿sí? Cuídanos. O sea, con tus acciones, cuídanos, ¿no? Hasta mis hijos ya lo saben, sí, papá, los voy a cuidar. Fíjate. Entonces, no es decir están muy chiquitos, ya son responsables y tienen que honrar que pertenecen a una familia y sus acciones afectan a nuestra familia. Como las acciones de los grupos que tú perteneces. Si tú perteneces a esta iglesia, tus acciones afectan o benefician a esta iglesia. Entonces, yo soy libre, claro que eres libre, puedes ser lo que tú quieras, pero hónranos, cuídanos de la manera de lo que tú haces, cómo actúas y lo que tú ves. ¿Empieza a tener sentido esto? Entonces, el pertenecer en unidad, en diversidad y responsabilidad está en el corazón de la fe cristiana. Está en el corazón de la fe cristiana, porque ahorita vamos a ver cómo es que esta unidad perfecta solamente se da en la fe cristiana porque tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Pero
mira este Salmo 133:1, este versículo me gusta muchísimo, lo citamos mucho. Dice, qué maravilloso y agradable es cuando los hermanos conviven en armonía. Entonces, es maravilloso. Maravilloso es algo así a veces hasta increíble, ¿no? Así como que, wow, no lo puedo creer. Estamos en armonía. Es agradable, la armonía es agradable. Déjame darte una ilustración. Traje una foto de una sinfónica ahí, ¿no? Ahí está. ¿Te gustan las sinfónicas? ¿No es hermoso cuando tú te sientas ahí a escuchar a todos estos músicos en armonía, tocar algún canto, algo que te guste a ti? ¿No sientes algo así como que hasta de adentro, de afuera, espiritual y como que sublime, y acabas y dices, wow, y te paras y aplaudes? ¿Por qué? Porque la armonía es agradable y maravillosa. Ahora, déjame analizar la armonía en esta sinfónica. Para empezar, están en unidad, ¿sí? Todos afinaron sus instrumentos al mismo tono. O sea, todos dijeron, la cuerda, aquí está el do, a ver, dame do, piano, pum, y entonces todo el mundo, se ha sido al principio y empiezan todos a afinar. Eso es unidad, porque a lo mejor el violín dice, no, yo no voy al do, yo voy al fa. Pues para afuera, maestro. ¿Sí? Porque nos vas a arruinar lo agradable que es escuchar esto. Entonces, fíjate, todos están en unidad. Luego, todos están tocando la misma pieza. ¿Te ha tocado ir a un lugar que toquen dos piezas? Pues sería, no sea ridículo, está horrible. Sería horrible. Entonces, todos están en el mismo tono, afinados sus instrumentos, y luego están tocando una misma pieza, un mismo propósito, una unidad. Y luego para acabarla tienen un director ahí enfrente y todos están regidos en el tiempo que tiene la música y demás y todo este tipo de cosas. Unidad perfecta para que pueda ser algo agradable, sublime. Lo segundo, diversidad. O sea, porque lo padre de las sinfónicas estas, de las orquestas, es la diversidad que hay. Tienes al violín y al violonchelo y al trombón y a las percusiones y al pianista y en ocasiones hasta el vocalista. O sea, fíjate qué ¿No es padrísima la diversidad? Porque si fuera, o sea, tú puedes ir a un concierto de puro violín y es bonito, pero no es sublime, no es maravilloso. Y no se compara cuando tú le añades todos esos otros instrumentos creados para entrar en esa armonía. Entonces, fíjate, una orquesta honra la diversidad. Y están ahí todos, pero en la unidad. Entonces, fíjate cómo, o sea, no es una diversidad que no encaja en la unidad, no, es en la unidad. Todos una misma pieza, en un tono, en un mismo sentido. Pero hay una diversidad. Y luego hay una responsabilidad. Si has tocado en algún conjunto de músicos, una de las cosas que te enseñan es una cosa, yo toco la guitarra, y es una cosa tocar mi guitarra yo solita, y es otra cosa llegar y tocar la guitarra con el equipo de alabanza. Es muy diferente, porque cuando yo estoy solito, yo agarro la guitarra y le hago raca, taca, 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 o sea, en las rancheras o las que toque, pero lleno todo el ambiente con mi solo instrumento. Pero cuando yo estoy con otros instrumentos, yo tengo que tocar menos, para que entonces la armonía mejore. Porque si yo me pongo a llenar con todo lo que yo toco, yo no estoy siendo responsable. Y entonces tú vas a ver cómo de repente el piano está más suavecito y la guitarra más suavecita y a veces para. Esa es esa responsabilidad en donde yo le doy el turno, el tiempo, yo no lo lleno todo, sino que yo complemento. Fíjate qué bonita responsabilidad en esto. Y cuando la sinfonía está y el autor dice, ahorita no toquen los violines, ¿qué hace el violín? Pues se calla. No dicen, es que yo soy libre. Pues sí, pero si estás responsable te callas y todo va a salir más hermoso. ¿Tiene sentido? ¿Verdad que sí? Cuando tú perteneces en unidad, en diversidad y en responsabilidad, cosas increíbles van a empezar a suceder. Cosas increíbles. Ahora, te quiero hablar de la unidad un poquito más. ¿Qué es la parte medular en nuestro caminar cristiano? La unidad. Y hay 3 dimensiones de la unidad que tú y yo podemos obtener. Y déjame comenzar con Hechos 4, que narra a la iglesia, a la primera iglesia. Tú y yo somos una iglesia en Cristo. Y esta es nuestra meta y nuestro modelo. Pero narra que esa primera iglesia dice, y la multitud de los que habían creído, ¿ves una multitud aquí? O sea, nada más voltea, pues ya hay una multitud acá. ¿Sí? ¿Y hemos creído? Creemos en Jesucristo. La multitud de los que habían creído eran, ¿de cuántos corazones? Un corazón, que tiene que ver con el sentir. Vamos a hablar ahorita de eso. Y dice,
un alma, que tiene que ver con el pensar. Y ninguno decía hacer suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y es esto, o sea, hay una unidad, pero vamos a ver 3 dimensiones de la unidad y vamos a encontrar cuál es la unidad clave, ¿no? O la dimensión clave. Como iglesia debemos de caminar en unidad. Lo interesante es que es de las cosas más difíciles. Tenemos mucha batalla como iglesia para caminar en unidad. Pero si tú ves una organización de igual manera, porque, o sea, tenemos yo creo que una agenda individual de autobeneficio, de descartar a los demás, pero necesitamos caminar con esta visión de caminar en unidad. Pero en estas 3 dimensiones, vamos a ir a la primera. Un corazón tiene que ver con un sentir. Es decir, que todos vamos en un mismo sentido. Y en ocasiones, y deja hablar más de esta iglesia, ¿no? Cuando te pones a hablar ya en la multitud de iglesias que hay, porque esta es una iglesia local, pero hay muchas iglesias de Cristo. Y entonces en esa diversidad de repente ya como que uno ya no se habla al otro y demás. Y a final de cuentas vamos en un mismo sentir. Vamos caminando a honrar a Jesucristo, a bendecir al Dios Padre, a llenarnos del Espíritu Santo, a compartir el Evangelio de Cristo y a vivir una vida eterna con Él. Pues a final de cuentas es un mismo sentido. Pero de repente hay tantas discrepancias y diferencias y dejamos que las cosas pequeñas se metan entre las cosas importantes y grandes. Filipenses 2:2, Pablo dice, entonces háganme verdaderamente feliz, poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. Lo interesante es que Pablo dice, o sea, no vas a despertar y lo vas a lograr, no. O sea, tienes que ponerte de acuerdo. Tienes que amar y tienes que trabajar. La unidad no se logra si no le echamos ganas, pero tiene que ver con un sentir. Vamos en un mismo sentido. ¿Te imaginas que yo como pastor estuviera celoso de la iglesia que está allá por allá? ¿Porque se está llenando la iglesia? Pues sería ridículo, ¿no? Porque vamos en un mismo sentido. Y si él gana, yo gano. O sea, como ciudadanos, que a alguien le vaya bien en México, ¿no es para el bien de todos? Y entonces, ¿de dónde vienen esos celos y contiendas y disensiones? Pues claro que hay alguien que no quiere que estemos en unidad, porque si nos quitas ese sentir de unidad, nos derrotas. Pero si lo mantenemos, vamos a triunfar. Un mismo sentido, un mismo pensamiento, un mismo propósito. Y así lo tenemos. Mi familia tenemos un mismo propósito. En la diversidad, cada quien tiene su vida y sus dones y sus sueños, pero todo el mundo vamos caminando en un solo proyecto. De igual manera como iglesia debemos de hacerlo, honrando el que pertenecemos aquí, honrando que esta iglesia pertenece en esta zona de la ciudad, honrando que pertenecemos a la ciudad, honrando que pertenecemos al estado, honrando que pertenecemos a este país, honramos que pertenecemos a este planeta. ¿Sí? Por ejemplo, esto que está ahorita de moda de los plásticos, ¿no? Pues ¿qué es? Pues un gesto de honra, ¿no? ¿Por qué no tiramos o usamos popote o lo que tú quieras hacerle para lo del plástico? Por honra, porque dices yo pertenezco y entonces yo quiero honrar. Porque si tú dices a mí me vale, pues tú mismo te estás haciendo daño. Un mismo sentir. Lo segundo, un alma, ¿no? Un pensar. Nuestro actuar honra nuestro pertenecer. 1 Pedro 3:8 dice, por último, todos deben de ser de un mismo parecer. ¿Tú crees que esto sea fácil? ¿Qué se requiere para que seamos de un mismo parecer? Pues nos tenemos que echar unas buenas pláticas. A veces pensamos que el confrontar o el contender es algo malo, pero si es con el propósito de ponernos de acuerdo de un mismo parecer, esto es necesario. ¿Cómo 2 personas pueden caminar juntos si no se ponen de acuerdo? Eso fue nuestro texto de inicio. Nos tenemos que poner de acuerdo, necesitamos platicarlo, ventilarlo. ¿Y cuál es tu razón? ¿Cuáles son tus argumentos? Y lo podemos platicar y podemos caminar para adelante. Y Pedro dice, tengan compasión unos con otros. No lo podemos lograr si no nos tenemos compasión. Y cuando vamos a comer a las pizzas, pues tenemos compasión del que no come pizzas. Y no vamos siempre a comer pizzas, ¿no?
A veces le damos al sushi y le damos, ya sé lo que van a comer esta tarde, ¿no? Pero bueno, ámense como hermanos y hermanas. El amor es básico. Si no tenemos el amor, no lo vamos a lograr. Sean de buen corazón y mantengan una actitud humilde. Y esto de la humildad es clave. Sin humildad no lo vamos a lograr. La humildad es decir, pues yo no soy arriba de los demás. En una conversación que tú tienes con alguien más, ¿verdad que tú en tu pensar, y te digo verdad porque pasa igual a mí, no dices, le tengo que decir sus verdades, le tengo que decir lo que yo pienso? Pensamos que lo único que vale es lo que nosotros pensamos y no honramos el decir, la otra persona quizá tiene algo valioso que decirme, que aportar a mi vida, que aportar al grupo donde pertenecemos. Y entonces vamos con un solo pensar. Pero déjame ir a la tercera dimensión, que es la más importante. Un solo espíritu, un mismo espíritu. Si es un sentido, un corazón, si es un pensar, un alma, pero también un espíritu. Y esta es la parte más importante. Efesios 4, del 3 al 6, Pablo dice, solícitos en guardar. Solícitos, ¿cómo te suena? O sea, como que échale ganas, ¿no? O sea, no es algo o sea, solícitos en guardar. Eso es algo que tú y yo tenemos que pelear. No se va a dar fácil y nos quieren meter la pata para desunirnos, pero tenemos que pelear en esto. Guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, en Iglesia Paz. No dice Iglesia Paz ahí, pero está padre la paz, ¿no? Cada vez que dice paz yo me animo. Entonces, vínculo de la paz, o sea, estando en paz, en armonía. Fíjate, la paz no es la ausencia de conflicto. La paz es la victoria sobre el conflicto. Es normal que pueda haber ciertos roces, es normal que nos pisemos, es normal que pueda haber ciertas diferencias, aparte porque honramos la diversidad, que bájale al sonido, que súbele al sonido, que ponle más graves, que bájale los graves, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer? Buscar el vínculo de la paz porque hemos vencido. Y aquí le ponemos graves y aquí le ponemos agudos. Y entonces si te gustan los graves, siéntate acá, si te gustan los agudos, siéntate acá. O sea, vamos buscando. Pero lo vamos peleando, guardando la unidad. Y fíjate lo que empieza a decir Pablo. Es un cuerpo. Somos un cuerpo. Cristo es la cabeza. Hay gente que a Cristo le dice, Cristo, te amo, pero odio a tu cuerpo. Pues como que no tiene sentido, ¿no? ¿Te imaginas que alguien llegara contigo? ¿Sí? Oye, me quiero casar contigo por tu cabeza, pero tu cuerpo lo odio. Pues no le entres, ¿no? Somos el cuerpo de Cristo, un cuerpo, y debemos de amar al cuerpo de Cristo. ¿Es perfecto el cuerpo de Cristo? No, el perfecto es la cabeza, que es Cristo. Él es perfecto. El cuerpo somos imperfectos, pero tenemos que amarlo, porque pertenecemos y lo honramos. Un espíritu. O sea, la parte espiritual es la clave para poder estar en unidad, como fuisteis también llamados en una misma esperanza. Predicamos a Cristo, porque Él es la esperanza de nuestra vocación. Aquí hablamos de Cristo, anunciamos a Cristo, porque tenemos una sola esperanza, que es Cristo y Cristo resucitado, crucificado y Cristo resucitado. Y Cristo reinando. Él es nuestra esperanza. Un Señor Jesucristo, una fe, el Evangelio, un bautismo, un Dios, uno solo, no varios, uno solo. Y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos. ¿Y qué dice al último? Y en todos. O sea, esta es la clave, porque seguramente escuchaste esto de la unidad y te animó, pero dices, ya lo he intentado, ya he estado en otra iglesia y me han pegado y me han golpeado y he fallado, y esta es la clave, el cual es sobre todos. O sea, el Espíritu Santo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo está sobre todos. Esta misma fe, por todos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo está por todos. Pero esto es increíble. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo está en todos. La unidad es una norma de una iglesia que vive bajo la influencia del Espíritu Santo. Es difícil, pero tenemos al Espíritu Santo que está trabajando en esto. Esta es la unidad espiritual. Y entonces podemos lograr, la clave es comenzar con la unidad espiritual, y la unidad de corazón y del alma van a seguir. La unidad del sentir y del pensar van a seguir. Pero comenzamos con la unidad espiritual.
reconociendo que tenemos un solo Señor, un solo Dios, un solo camino, un mismo propósito. Y el Espíritu Santo, si está hablando algo a tu vida, si en verdad lo estás escuchando, lo que te está hablando es para que guardes la unidad, no para que dividas, no para que murmures, no para que uses tu libertad en contra de eso donde tú perteneces. Todo lo contrario, es para que rindas tu libertad, para que cedas, para que te sometas, para que camines en humildad. Y en eso el proyecto general va a ser mucho mayor. Jesucristo, te voy a demostrar cómo a Jesucristo le preocupa nuestro pertenecer y nuestra unidad. Y le ocupa, y le preocupa, y le ocupa, ¿no? O sea, le ocupa más que le preocupa. Juan 17:20 es un pasaje increíble. Jesucristo, antes de padecer la cruz, ora por sus discípulos. Luego puedes leer el capítulo 17, es una oración hermosísima, es un capítulo para analizar y meditar, pero es Jesucristo orando por sus discípulos. Y lo padre de todo esto es que tú y yo estamos incluidos en esta oración, y lo vamos a ver ahorita. Jesucristo hablando dice: no te pido solo por estos discípulos, sino también por todos los que creerán en mí por el mensaje de ellos. ¿Te encontraste tú ahí? ¿Sí? O sea, Jesucristo está orando por ti. ¿No te encanta este pasaje? O sea, Jesucristo está diciendo: Señor, bendice a Carolina, que va a creer, porque mis discípulos van a caminar en unidad, honrando la diversidad, siendo responsables de que pertenecen a un solo cuerpo, con un Señor, con un Dios, con una fe, con una esperanza. Y ese mensaje ha llegado a nosotros en esa unidad, con batallas y cosas y pleitos, pero ha llegado a nosotros y Jesucristo dice: y yo oro por ti, que has creído. O sea, Dios está orando por ti, pero fíjate, ¿por qué está orando? Te pido que todos sean, ¿cuántos? Uno. Pregunta: Jesucristo no le falla las oraciones, ¿verdad que no? O sea, Jesucristo decía que sea sano, ¿no? Te pido por la sanidad, que pare la tormenta, ¿sí? Y aquí Jesucristo dice que sean uno. O sea, tenemos todo el apoyo del cielo. Ya tenemos el favor de Dios, el favor del Hijo y el favor del Espíritu Santo para que tú y yo seamos uno. Pero fíjate el estándar que Jesucristo pone: así como tú y yo somos uno. Y tú dices: Dios mío. O sea, ¿cómo eran uno Jesús y el Padre? ¿Verdad que Jesús no hacía nada si no le preguntaba al Padre? ¿Si no lo sometía al Padre? La obediencia perfecta de Jesucristo se demostró en la cruz. Porque Jesucristo ahí orando decía: Señor, estoy tribulado, pero para esta hora me has enviado. O sea, hay una unidad increíble. Esa es la unidad que Jesús espera en tu vida, de todos los lugares donde tú perteneces, a tu familia, a tu iglesia, a la familia del Padre, a tu ciudad. Esa es la unidad como Jesucristo y el Padre. Es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti. Y que ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Cuál es la evidencia de que el mundo crea? Que Jesucristo está en nosotros y está moviéndonos a caminar por la influencia del Espíritu Santo a dimensiones de pertenecer, de unidad, de responsabilidad increíbles, que el mundo lo ve y dice: pásame a tu coaching, porque yo no sé cómo lograron esta unidad. Y tú les vas a decir: con mucho gusto, mi coach es el Espíritu Santo, mi Señor es Jesucristo, mi Padre es el Rey que llena los cielos. Y vamos a lograr una unidad increíble. El punto es esto, y como decíamos con el pasaje anterior, que Él es sobre todos, por todos y en todos. ¿Sí? Y déjame pásale dos adelante, la siguiente. Esta es la frase, es la clave. Es Cristo en mi hermano que conecta con Cristo en mí. Esta es la clave de la unidad. Es Cristo en mi hermano que conecta con Cristo en mí. Tú tienes a Cristo. Si has creído en Él, si lo has invitado a tu corazón, tú tienes a Cristo. Cristo completo. No tienes una parte de Cristo ni una fracción de Cristo. Tienes a Cristo completo. Pero ¿sabes qué? Yo también tengo a Cristo completo. Pues está buenísimo. Porque si Él es el Señor sobre todos, por todos y en todos,
entonces sí podemos caminar en unidad. Porque aún en las diferencias y en las cosas que nos tenemos que confrontar, Cristo en ti está conectando con Cristo en mí. ¿No está hermosísimo esto? Y entonces podemos lograr esa unidad que yo sé que es no imaginable sin Cristo, no lograble sin Cristo, y en el mundo no la vas a poder nunca ver, pero en iglesia sí. En los cristianos sí, en las familias en Cristo sí, los hogares cristianos sí. Y entonces comenzamos a hacer una evidencia porque empezamos a funcionar mejor y empezamos a ganar batallas. Porque viene lo siguiente, hay una fortaleza de la unidad. Y entonces ahora sí, regrésale la anterior. La fortaleza de la unidad. Eclesiastés 4, te lo van a poner ahí en la pantalla, también para leerlo si quieres abrirlo. Pero es Eclesiastés 4:9. Da una pepita de sabiduría aquí acerca de la unidad, de la fortaleza de la unidad. Y dice, es mejor ser dos que uno, porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito. Es mejor dos que uno, siempre, escúchalo, es mejor dos que uno. Si uno cae, el otro le puede darle la mano y ayudarle, pero el que cae y está solo, ese sí que está en problemas. Si estás solo, aislado, estás en verdaderos problemas y necesitas ayuda y queremos ayudarte. Pero si estás en un grupo, vas bien, ya estás en un grupo paz, vas bien, tengo problemas, sí, pero ya hay alguien acompañándote, ya hay alguien animándote, orando por ti. Versículo 11. Del mismo modo, si dos personas se recuestan juntas, pueden brindarse calor mutuamente, pero ¿cómo hace uno solo para entrar en calor? ¿No te anima a venir el domingo, verdad que sí? Como que sales en calor, aunque hace temperatura, pero es el calor de la gente, de la familia, de la fe. Al ver el otro encendido en fe, a mí me enciende. Me beneficia ver tu fe creciente. Y nos calentamos unos a otros. Versículo 12. Alguien que está solo puede ser atacado y vencido, pero si dos se ponen de espalda con espalda y vencen, mejor todavía si son tres, porque una cuerda triple no se corta fácilmente. Y deja este pasaje. Alguien que está solo puede ser atacado. O sea, los depredadores, ¿sabes lo que hacen para atacar? Aíslan a la presa de la manada. Si el depredador te logra aislar de esta hermosísima manada, ¿sí?, vas a ser presa fácil. Pero si tú, a pesar de las cosas, estás aquí en medio y permaneces, ¿sí?, hacemos un círculo alrededor de ti. Guerreamos contigo y entonces vamos a estar espalda con espalda. Eso es lo que sucede en los grupos paz. Mañana hay varones, ¿no?, a las 8 de la noche y se juntan en la mesa y están espalda con espalda esos varones escuchando un mensaje, pero guerreando uno con otro en favor del uno y del otro y del grupo. Las mujeres tienen miércoles damas este miércoles, y los jóvenes y todos los grupos que tenemos son esos grupos pequeños que vamos haciendo estas unidades. Y dice, mejor todavía si son tres, porque una cuerda triple no se corta fácilmente. Antes de entrar a esto de los tres, déjame darte una ilustración que yo aprendí en mi infancia. Un día yo estaba viendo la tele y mi hermano llegó y me dijo, cámbiale. Y yo le dije, no. Y él me dijo, cámbiale porque yo tengo la fortaleza de la unidad. Yo dije, ¿y cómo es eso? Y me dijo, sí, mira, ¿ves estos 5 dedos? Cuando ellos se unen, se ponen de acuerdo en unidad, hay una gran fortaleza. Y yo le cambié. Y yo veía mi mano y decía, ¿y por qué ustedes no se pueden poner de acuerdo, no? La unidad trae fortaleza, pero lo que debe, acuérdate, es Cristo en ti, conectando con Cristo en mí. Y este es el cordón de 3 dobleces. Déjame ilustrártelo así. Cuando tú tienes, tu vida es un solo cordón, tu vida es un solo cordón, y cuando tú lo enlazas con otro, con un amigo, en el matrimonio, en la familia, o sea, es algo increíble porque ya va a ser cordón de 2 dobleces. Pero este tercer doblez que habla este pasaje es cuando Cristo está en la ecuación de esta relación. Ejemplo, el matrimonio. Se van a casar, pero lo hacen delante de Dios, creyendo en Cristo. ¿Qué sucede? Que ahora es un cordón de 3 dobleces.
O sea, y exponencialmente aumenta la resistencia de esta cuerda. Uno solito a lo mejor la truenas, pero ya cuando está cordón de 3 dobleces, exponencialmente no se truena. Y más si tienes a Cristo, Cristo en ti, Cristo entre ustedes, Cristo en medio de ese grupo, de esa reunión de hogar, Cristo en tu familia. Esta es la fortaleza de la que estoy hablando. En la unidad. Cuando Dios nos pide la unidad es porque sabe que nos conviene. Sabe que no va a ser fácil, no va a ser gratis. Hay un costo, pero va a haber un beneficio increíble. Cierra tus ojos un momento. Y yo quiero que analices un poquito, primero, si de una u otra forma te has aislado. Yo no entiendo cómo. Has cedido a una mala consejo, una mala influencia. Te has dejado herir y no has recurrido al perdón. Y eso ha causado en ti un apartarte, un pensar y vivir individualmente. Pero ese no es el diseño de Dios. No es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que estés solo. Es lo que Dios te está diciendo en esta mañana. Y ahí arrepiéntete de eso y dile: perdóname, Señor. Yo hoy sé que pertenezco y te doy gracias que pertenezco. Y quiero honrar el pertenecer, siendo responsable, humilde para escuchar lo que tienen que decir los otros. Señor, yo reconozco que yo no tengo todas las respuestas solo, pero yo sé que en la multitud de consejeros hay dirección. Señor, ayuda en mi vida, en cada grupo de que yo pertenezco, comenzando con mi familia, con mi matrimonio, a ponernos de acuerdo para poder caminar juntos en una misma dirección, con un mismo sentir. Señor, invitamos a Cristo en nuestra vida. Invitamos a Cristo en nuestras relaciones. Señor, y que podamos ser sensibles a escuchar tu voz dentro de nosotros, confiando que el prójimo escuchará también tu voz. Y habrá una conexión, un acuerdo, un mismo sentir. Tenemos un solo Dios, una sola esperanza. Te damos gracias por eso. Amén. Familia, yo creo que te pongas de pie y vamos a hacer algo. Ponte de pie y tómate de las manos de la gente que tienes ahí junto. Ese es un símbolo de unidad. Y es algo muy hermoso, ¿verdad? De que te tomas ya se siente algo así especial. Y ya que estás tomando las manos, ¿por qué no volteas a ver al de junto? Porque a lo mejor te toman las manos y no lo ves, ¿no? Pero velo, dale una sonrisa de tlacuache así bien, dile: qué bueno, ¿cómo estamos? Y ahora deja que Cristo en ti conecte con Cristo en todos nosotros. Somos un cuerpo. Y es un hermoso cuerpo, es el cuerpo de Cristo. Y Él lo va a cuidar, Él lo está hermoseando, Él lo está capacitando, Él lo está usando para sus propósitos, porque tú y yo somos los pies y las manos de Cristo para compartir este evangelio. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por el gran diseño, tu gran propósito en esta iglesia, tu iglesia. Gracias porque tú eres la cabeza, Señor, y te pedimos perdón si ha habido división y conflicto entre nosotros, si hemos pensado en varios proyectos. Ahora vemos uno solo, el tuyo, el que tú decidas. Estamos atentos. Tú eres el administrador de esta iglesia, el que guía esta iglesia, la cabeza de esta iglesia. Y te damos gracias, Padre, por la diversidad que tenemos en dones, en llamados. Te damos gracias, Señor, porque nos podemos ayudar unos a otros. Gracias por mi hermano del que estoy tomando la mano. Yo bendigo su vida. Yo te doy gracias por lo que tú estás haciendo en él y a través de él. Gracias, Señor, porque tú eres Señor en todos, sobre todos y por todos, Señor. Y que toda la gloria de esta unidad
y de que toda la fuerza y lo que logremos con esa fuerza que tú nos das en unidad con tu guianza, tu sabiduría, tu fe, tu poder, tu gracia, que todo sea para tu honra y para tu gloria. Señor, hoy hacemos una oración de fe y echamos fuera todo espíritu de división, de desunión, de desacuerdo, y hablamos armonía en este cuerpo. Declaramos que será una armonía maravillosa y agradable, y todo para tu gloria. Amén.